que todavía en la República Dominicana el PLD tiene un espacio en la población conservado como el único partido donde lava la ropa en su casa, la tiende en el mismo cordel y cuando se seca, si tienen que ponérsela, lo que tuvieron en contra de que se lavara, se la ponen. Con esto quiero decir que traten de dirimir cualquier contradicción con los niveles y los métodos que no afecten, digamos, la unidad, que no afecten el respeto que debe guardarse cada uno de los dirigentes y miembros de un gobierno del mismo partido. Me voy a la pausa, en breve retornamos con Registro Informativo en su resumen dominical. Dominicana es más que casabe y mangú, más que arroz y habichuela. Es sabor, porque a todo lo que hacemos le ponemos sazón. Sí, esa alegría y picardía que todos llevamos dentro. Todo lo que se produce aquí sale del corazón. Cosechado con tesón por gente tan noble como la tierra de esta isla bendecida por Dios. Dominicana es una cálida sonrisa que recorre el mundo contagiando de alegría a todo el que la recibe, con el sello que dice sin palabras, de Dominicana, con amor para el mundo. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. Bien, señores, continuamos con este resumen dominical de Registro Informativo en esta primera mitad de la cuaresma y ya la gente preparándose para desplazarse en la Semana Mayor hacia distintos puntos del país, que ya a partir del 20 de este mes comienza ya el desplazamiento, pero el pasado, este fin de semana, hubo mucha gente desplazándose. Señores, eso es verdad, mucho calor, se anunciaron chubascos, pero parece que el calor va a persistir. Mientras tanto, señores, el representante del PNUD en la República Dominicana afirmó que cada país es el que decide su política migratoria, y el funcionario de las Naciones Unidas del PNUD pues hizo esos planteamientos alrededor de lo que se ha estado discutiendo en el país y planteando a nivel de la opinión pública nacional sobre la necesidad de crear una política migratoria que garantice un mayor control de la entrada de ciudadanos extranjeros a territorio nacional. Todo esto ocurre precisamente como consecuencia de la realidad que hay de que en los últimos 15 meses el país prácticamente se nos ha llenado de extranjeros ilegales. Los últimos 15 a 18 meses la República Dominicana casi ha duplicado la cantidad de inmigrantes ilegales, fundamentalmente haitianos, centroamericanos y venezolanos. Eso ha creado un ambiente que ya se discute incluso a nivel de organismos como el PNUD, y por eso las declaraciones de su representante en el país, en el sentido de que
hay que buscar algún mecanismo. El presidente de la República, en su discurso de rendición de cuentas, el pasado 27 de febrero, en la Asamblea Nacional, estuvo tratando, entre otros temas, el de la política de migración y el reforzamiento de la vigilancia en nuestra zona fronteriza. Y ya incluso fueron enviados la semana pasada, y todavía a principio de esta semana que termina, se estuvo desplazando militares y equipos motorizados hacia la frontera. Mucha gente declaró satisfacción diciendo que con eso se le iba a poner un costo. Según las informaciones que tenemos, en los pueblos más próximos a la frontera ha habido una gran movilización de autoridades y se han recogido muchos haitianos, lo han estado enviando a Haití. A mí me informaban personas que viven en comunidades como La Mata de Farfán, de San Juan de la Maguana, Elías Piña, ¿cómo se llama? Hondo Valle. Me hablaron gente de Cañasegura, me hablaron gente del llano de Elías Piña, me hablaron gente de Ramón Santana, que en todos esos sitios ha habido movilizaciones de autoridades, fundamentalmente después de la advertencia del presidente y la disposición de reforzamiento de la vigilancia fronteriza. Entonces, pues, ha habido ese activismo. Pero resulta que decía el director del DNI, el almirante Silfrido Pared Pérez, que todo esto que ha estado ocurriendo en la frontera no es más que especie de del primer eslabón, o de un eslabón, le agrego yo, él no utilizó esos términos, en la lucha para la aplicación de políticas migratorias que permitan justamente controlar con mayor efectividad la migración ilegal. Yo pienso que hay que seguir trabajando duro, hay que combatir con fuerza la complicidad militar, política y civil que hay con el manejo de ilegales en el país. Porque mientras por un lado las Fuerzas Armadas, o parte de las Fuerzas Armadas, con su ministro Rubén Paulino Sen a la cabeza, se esfuerzan para garantizar que los haitianos no sigan entrando al país de manera ilegal, por otro lado, hay miembros de las Fuerzas Armadas, hay políticos y civiles que negocian. Por los montes o por donde sea negocian, para de cualquier manera lograr que si se repatrian 200, entren 100 por otro lado, bajo contubernio de cuarto que pagan, porque son los propios haitianos que lo dicen, y parientes y ellos, y lo que le buscan los cuartos aquí en el país, que trabajan en diferentes áreas para mandárselo, también lo dicen. Se ha estado hablando de la posibilidad de crear mecanismos para que se castigue, por ejemplo, a empresarios que empleen ilegales en sus empresas. Hay que crear esos mecanismos, pero para eso hay que legislar, y yo creo que estamos muy lejos para llegar ahí todavía. ¿Por qué? Porque para eso tendríamos que tener un nivel de desarrollo institucional que garantice la efectividad de una medida de esa naturaleza. Eso lo pueden hacer en los estados. Pero óyeme, violentan en Estados Unidos, que es un país extremadamente organizado, con un desarrollo institucional que nosotros no damos ni siquiera para cargar las medias de los norteamericanos en términos de institucionalidad, y burlan en los Estados Unidos el empleo de ilegales
hay muchísimos ilegales empleados en los Estados Unidos que trabajan. De alguna manera se la ingenian y hay empresarios pequeños, medianos y grandes que lo hacen en territorio norteamericano. Imagínense aquí, con esta débil, con esta frágil institucionalidad que nosotros tenemos, ¿cómo podríamos lograr que se castiguen a los empresarios? Porque se crearía una situación bien difícil. Entonces, lo que yo pienso, que antes de crear esos mecanismos, hay que aplicar, garantizar y crear la conciencia necesaria de que se impone irreversiblemente la aplicación de una política o un conjunto de políticas migratorias que garanticen el despejo o el despeje de este ambiente saturado de ilegales de diferentes nacionalidades que estamos teniendo de una manera vertiginosa en territorio dominicano. Esperemos a ver qué pasa. Mientras tanto, hay esfuerzos, por allá hay legisladores que hacen planteamientos, hay gente en la opinión pública que también lo hace, pero la aplicación de una política migratoria efectiva puede ayudarnos. Y la obligación o la conminación a que el poderío de empresas y de naciones que se han beneficiado históricamente de la crisis haitiana, que han vivido de la mafia, del contrabando y de la ilegalidad y de la falta de instituciones en Haití, esos gobiernos debieran mancomunar esfuerzos con la República Dominicana para crear un ambiente de productividad combinada en la zona fronteriza y así evitar el flujo constante de miles de nacionales haitianos cada día a territorio de la República Dominicana. Si se hacen esas cosas, pudiéramos decir que más temprano que tarde tendríamos una República Dominicana despejada un poco de la masiva ilegalidad migratoria, y entonces podríamos también decir que tendríamos a unos vecinos haitianos también con menos interés de cruzar para esta parte de la isla, porque tendrían garantizado la solución o la satisfacción de una serie de necesidades en su territorio, o por lo menos en la parte fronteriza dominica-haitiana. Esa es la realidad. Por otra parte, nosotros queremos también referirnos a que hay un ambiente en términos políticos con el proceso que lleva a cabo el Partido Revolucionario Moderno, PRM, el proceso convencional. Hay una situación en el PRM que ojalá no degenere en una crisis, en un partido nuevo, pero integrado por muchos dirigentes políticos viejos o con muchos años de participación en la actividad política. Yo espero que el PRM pueda salir fortalecido de su proceso convencionario, pero hay una situación que ya mucha gente se pregunta por los candidatos que andan en el ruedo de las aspiraciones en ese sector político del país. Ahí vemos aspiraciones como la de el señor Paliza, que es congresista, pero que está disputándose la presidencia del PRM. Un hombre joven en la actividad política, y por ahí también vemos a Carolina Mejía, que
aunque su papá tiene muchos años en la actividad política y ella ha estado siempre al lado de su padre, el expresidente Hipólito Mejía, pero no es una figura conocida desde el punto de vista de una carrera política propiamente dicho. La participación política de Carolina Mejía ha tenido una alta dosis de arrastre por parte de su papá, el expresidente Hipólito Mejía, y nadie puede negar eso. Vamos a ver si sale con suerte. Eso se ha producido como consecuencia del acuerdo entre Luis Abinader e Hipólito Mejía a lo interno para que uno apoyara, es decir, para que hicieran esa combinación Paliza, Carolina. Esperemos a ver qué pasa, porque hay un viejo dirigente y un hombre con mucho prestigio político dentro de su partido y que además ha sido presidente del Senado, que está por ahí buscando granjearse la posición de secretario general del PRM. Nos referimos al ex presidente del Senado, Chu Vázquez, Jesús Vázquez Martínez, mi querido amigo Chu Vázquez. Vamos a ver qué pasa. Y por ahí hay otros aspirantes. Entonces, ojalá que no salga una división. A mí me preguntaba alguien ligado al PRM, un amigo, y me decía que cuál era mi opinión, que si yo entendía que con esos jóvenes que están terciando ahí para ser los dirigentes del PRM, podría despertarse un ambiente de efervescencia en la juventud del PRM y de la sociedad para agregarse a ese partido. Y yo le decía a ese amigo que el hecho de que hayan candidatos jóvenes en sus edades y jóvenes también en la vida política, tratando de dominar ese partido de oposición, no quería decir que era una señal para que los jóvenes se inclinaran por la actividad política y que además, en términos particular, se inclinaran necesariamente a integrarse a esa organización partidaria. Que la motivación para que los jóvenes nuestros se integren a la actividad política estará determinada por otros factores. Es que los políticos en sentido general le den una señal a nuestra generación joven de que la política se puede llevar a la práctica, se puede ejercer la política en este país sin necesidad de embarrarse en su conducta moral. Lamentablemente, aquí hay ahora mismo un ambiente muy generalizado de que todo el que va a la actividad política es a enriquecerse, a hacerse millonario, y que todos los políticos son corruptos. Eso es lo que han vendido algunos sectores en este país. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio. Yo creo que en este país hay muchos políticos serios, hay mucha gente dedicada a la actividad política con sentido, con criterio de honestidad, con sentido de servicio, y hay mucha gente también con el criterio de negociar, porque aquí hay gente que paga 20 millones de pesos para una candidatura y durante todo el periodo en la candidatura no van a cobrar 15. Entonces, habría que analizar por qué. Si una gente paga 20 millones de pesos para que lo nominen en una candidatura y durante todo el periodo, si resulta electo, el sueldo que va a devengar o los ingresos que va a percibir por esa candidatura, si la obtiene,